No hay forma de agradecerle a Él por lo que Él ha hecho. Amén. Decirle que Él es precioso, que Él es magnífico, que Él es maravilloso, que Él es el proveedor, Él es nuestro Padre, Él es nuestro Señor, Él es nuestro Rey, Él es el que nos sustenta, Él es el que nos sostiene, Él es el que nos levanta cuando estamos mal, Él es el que nos sana de toda enfermedad, Él es el que nos da vida eterna, Él es todo, Él es todo, Él es todo. Diga conmigo, mi Dios es todo lo que yo necesito y mucho más, y mucho más, aleluya, y mucho más. Gloria a Dios. Tome asiento, tome asiento. Sí, Señor. Dios es grande, Dios es poderoso. No hay otro como Él, no vas a encontrar otro. No hay ningún Dios en este mundo que se le pueda asemejar, ni siquiera se le acerca a los tobillos, nada. No existen. Dios es Dios. Desde el siglo, dice la palabra, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. No tiene principio, no tiene fin, Él es eterno. Él vive y reina por los siglos, de los siglos, de los siglos, de los siglos. Vive y reina. Cristo está vivo, Él no está muerto, Él ha resucitado, Él está activo, Él está con su mano extendida pronto para bendecirte en esta mañana. Él quiere bendecir tu casa, Él quiere bendecir tu hogar, Él quiere bendecir a tus hijos, Él quiere bendecir tu economía, Él te quiere levantar, Él te da aliento. Cuando no tienes fuerzas, Él te renueva las fuerzas. Cuando estás deprimido, Él te levanta. Cuando estás llorando, Él te llena de su gozo, de su alegría y de su plenitud. Él es el todo que tú necesitas. Él es Dios. Así que yo te invito a que tú le des la mejor alabanza para Él, el mejor aplauso para Él, el mejor reconocimiento para Él, porque Él es Dios. Él es Dios, no es cualquier cosa. Él es el Rey. Él es el Rey, es lo que tú necesitas. Él es el que tú necesitas. Dígale que está a su lado, no busques a otro. No busques otra cosa. No anheles otra cosa. Solo Él te puede entender. Solo Él te puede comprender. Solo Él sabe lo que tú estás viviendo en esta mañana. Solo Dios. Yo no sé, yo no te conozco, soy un sacerdote, soy un siervo de Dios, no te conozco, pero tú tienes un Padre, tú tienes un Señor, tú tienes al Dios de dioses, no un Dios, al Dios de todos los dioses, porque Él está por encima de todos. Entonces Él te conoce, Él sabe todas las cosas, Él padeció por ti en la cruz, Él sufrió, Él padeció, Él sabe todo lo que tú puedes vivir y padecer porque Él lo padeció antes. Y por eso Él sufrió. Mucha gente dice, yo no sé por qué Cristo sufrió tanto en la cruz. Era necesario que Él sufriera para que Él supiera lo que tú estás sintiendo. Entonces, por haber sufrido todo lo que Él sufrió y por haber padecido todo lo que Él padeció, entonces tú puedes ahora estar tranquilo de que Él sabe lo que tú estás pasando, porque Él las pasó todas. Él las sufrió todas, todos los latigazos, todo. Le dieron la espalda, lo abandonaron, los amigos, la familia hablaba de Él, decía, Él está loco. Los hermanos decían, dígale que son los hermanos de Jesús. Y esto es Biblia, ¿eh? Esto no es una historia de cine. Esto no es una película. Esto es Biblia. Dice que los hermanos decían, está fuera de sí. Para mí, quiere decir, está loco. Los hermanos decían, hey, está fuera de sí. Se sacó. Como decimos hoy, se sacó, estaba sacado. Se salió. Bueno, los hermanos lo decían. Ahora, si los hermanos lo decían, Él sabe lo que se siente cuando los hermanos de sangre te abandonan. ¿Sabe? Entonces Él sabe y Él conoce y te entiende mejor de lo que nadie te puede jamás entender. Porque Él la pasó, Él la padeció antes que tú. Muchas veces decimos, ¿por qué?
lo abandonaron. Y porque Él sabe ahora lo que es sentir el abandono, porque Él lo experimentó en carne propia, no como Dios, sino como hombre. Entonces, como Él sabe lo que es sufrir un abandono, ahora Él sabe y te entiende cuando tú fuiste abandonado, cuando tú fuiste desechado, cuando te dieron la espalda, cuando te ignoraron, cuando tú necesitaste una mano y no la tuviste. Él lo sabe porque Él ya lo pasó. Él ya lo pasó. Él es Dios, Él es Rey, Él es Señor y Él te entiende como ningún otro te puede jamás entender. Den un aplauso al Señor, Él te entiende, no estás solo, nunca vas a estar solo. Y Él quiere llenarte en esta mañana con su Espíritu Santo. ¿Cuántos quieren llenura del Espíritu en esta mañana? A ver, levanten la mano los que necesitan, los que quieren llenura del Espíritu. Los que no lo necesitan pueden quedar con la mano baja nomás, no hay problema. Pero si usted necesita el Espíritu Santo, levante su mano, a ver. Oh, prepárate porque va a ser un culto tremendo. Hay algo tremendo para tu vida en esta mañana. Abre la palabra de Dios en Hechos capítulo 6. Hechos 6. Gracias, Señor. Estamos en una semana tremenda donde se recuerda justamente la última semana de Cristo en la tierra. Pero esta palabra no tiene nada que ver con eso. Yo sé que hoy la iglesia, hay muchas iglesias que celebran el Día de Ramos. Yo no tengo ramos aquí, pero tengo la presencia de Dios en este lugar. Amén. Gloria a Dios. Pero vamos a ver lo que dice la palabra de Dios. Dice en Hechos capítulo 6, en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad, pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Wow. A quienes encarguemos este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud. Diga conmigo, multitud. La iglesia era una multitud. La iglesia de Jesucristo en este país es una multitud. Hay muchas iglesias por muchos lados, lugares, locales, donde se predica la palabra de Dios, pero la iglesia de Jesucristo es una sola. Y la iglesia de Jesucristo, si se reuniera toda en un lugar, sería una gran multitud. Pero dice que eran una multitud en aquel día. Agradó la propuesta a toda multitud. Y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo. ¿Qué tenían que buscar? Varones llenos de ¿qué cosa? Del Espíritu Santo. ¿Qué es el Espíritu Santo? El Espíritu Santo es Dios. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Dios Trino. Creemos en la Santísima Trinidad, por decirlo de alguna manera, ya que utilizan tanto el término, está bien dicho, porque son santos. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, estamos totalmente de acuerdo. Dios es uno, pero Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo cumplen 3 funciones diferentes. Y han cumplido 3 funciones diferentes. Pero tenían que encontrar en aquel momento a alguien que estuviera lleno del Espíritu Santo entre la multitud. Diga conmigo de nuevo, era una gran multitud. Pero tenían que encontrar a 1, a 2, a 7 en la multitud de la iglesia, diga conmigo, de la iglesia, una gran multitud. Tenían que encontrar a 7 que fueran llenos del Espíritu Santo. ¿Cómo es en una iglesia que es una multitud? Había que hallarlos con lupa, había que encontrarlos, no abundaban, no era una multitud de llenos del Espíritu. La iglesia
era multitudinaria, había muchísimos, pero no sobreabundaban los que estaban llenos del Espíritu de Dios. Tenían que buscarlo. Había un problema, los apóstoles habían estado trabajando mucho, sirviendo en muchas tareas, eran multifacéticos, hacían muchas cosas, pero la iglesia estaba creciendo, la iglesia estaba estallando, se estaba expandiendo, se estaba multiplicando. Como yo declaro en este tiempo, esta iglesia está multiplicando y doy gracias a Dios por eso, porque todos los días está llegando gente nueva a este lugar y eso lo está haciendo Dios. Amén. Damos gracias al Señor por eso. Pero dice que la iglesia estaba multiplicando, estaba estallando, estaba creciendo en gran manera. Entonces los apóstoles, que eran los que estaban liderando la iglesia en aquel momento, eran desde los que predicaban hasta los que oraban por toda la gente, pero también dice que otra de las tareas era servir las mesas. Estaban de meseros, dígale que te solo, estaban de meseros también. Hacían todo, eran los mozos. Entonces muchos de los líderes le dijeron: apóstoles, es mucha la tarea que ustedes tienen. Vamos a comenzar a diagramar un poquito mejor la tarea. Vamos a levantar gente para que haga esa tarea que ustedes hacen con mucho amor, con mucho ahínco, con mucha pasión, con mucho fervor. Pero necesitamos otra gente que esté dispuesta a servir a Dios. Y quiero decirte algo, el Señor sigue buscando gente que esté dispuesta para que lo sirva. Pero era difícil de encontrar. Multitud. 7. Era difícil. Entonces le dijeron: vamos a hacer una cosa. Dedíquense ustedes a la predicación de la palabra, a compartir el mensaje. Dios les ha dado sabiduría, Dios les ha dado ese lugar. Queremos que ustedes hagan esta tarea, pero hay otras tareas dentro de la iglesia que pueda realizarla otro tipo de personas también. Ahora, fíjense algo. Estamos hablando de servir las mesas. No estamos hablando de una tarea sencilla. ¿O sí? Servir las mesas. ¿Usted no sirve la mesa en su casa, mujer? ¿Los domingos? Sé que el esposo a veces le ayuda, pero la mayoría de las mujeres ponen la mesa en la casa. ¿Sí o no? Es una tarea difícil. Poner el plato, ponerlo en el tenedor. Yo he puesto varias veces la mesa. No es una dígale que no es una tarea difícil. Pero aún para una tarea aparentemente tan fácil, era necesario estar lleno del Espíritu Santo para hacerla y hacerla bien y hacerla con excelencia. Porque el Dios que tenemos es excelente y nuestro servicio para nuestro Dios tiene que ser un servicio con excelencia. No pueden ser cosas hechas por la mitad, las cosas con mediocridad. Dígale que no hay mediocridad en las cosas de Dios. Solo hay excelencia, porque mi Dios es excelente. Yo tengo un rey excelente y yo tengo que darle lo mejor a mi rey. Pero cuando trabajo y funciono en la carne, en lo carnal, en lo almático, entonces lo que hago no está afirmado ni asentado en el poder del Espíritu. Cuando el Espíritu Santo reina y gobierna mi vida, entonces cada cosa que yo haga para la gloria de Dios va a ser todo con excelencia, porque el Espíritu Santo es el que me va a estar guiando para hacerlo. Necesitamos ser llenos del Espíritu. Si no soy lleno del Espíritu, entonces no podré poner bien ni siquiera la mesa. Ni el mantel. Capaz que pongo el mantel y lo pongo al revés. Pongo en el lugar del tenedor. El tenedor tiene su lugar, la cuchara tiene su lugar, el cuchillo tiene su lugar, el vaso va de una manera. Hay formas y formas. Puedo ponerlo de cualquier manera o puedo ponerlo con excelencia. Pero si yo no tengo la presencia del Espíritu, voy a hacer todas las cosas con mediocridad. Y voy a mirar y decir: quedó bien. No quedó bien, eso está mal. Si yo estoy escribiendo algo, una carta, lo que sea, y estoy escribiendo y la lleno de falta de ortografía, eso no es excelencia. Y me tengo que forzar para hacerlo mejor para Dios. Y si no lo sé hacer, tengo que pedir a alguien que me ayude. Y darme cuenta de que, necesito ayuda, como muchas veces la necesitamos.
Cuando hacemos la tarea en la iglesia, hay cosas que en lo personal puedo ayudar, puedo hacer. Hay cosas que no sé. Siempre le digo a los que saben poner un bloque sobre otro, yo de eso no sé. Y les pido por favor que me ayuden. Pero hay cosas que yo sí hacer y las hago. Entonces, cuando no sé hacer algo, pido ayuda. Pero en equipo funcionaremos con excelencia. Todos dicen amén. Ahora, tenían que encontrar a 7 llenos del Espíritu. Claro, porque dice la pastora y está muy bien, porque ¿qué pasa? Se habían levantado, dígale que está a su lado, se habían levantado murmuraciones. Murmuraban de la tarea que estaban haciendo los apóstoles, estaban sirviendo la mesa y murmuraban, no puede ser. Es una locura. Entonces, los que iban a poner la mesa tenían que estar llenos del Espíritu porque ya venía la cosa rara. Ya la gente venía, claro, porque cuando hay crecimiento, dígale que solo cuando hay crecimiento, hay murmuración. Porque hay mucha gente que no entiende, que no comprende. Las cosas del Espíritu no se pueden discernir si no es solamente con el Espíritu. Las cosas del Espíritu se disciernen con el Espíritu, se entienden con el Espíritu. El que no es espiritual nunca va a comprender las cosas del Espíritu. Porque para el que no es espiritual, las cosas del Espíritu son locura. Pero la poderosa cruz de Cristo es poder y potencia del cielo. Es la gloria de Dios. Es la sabiduría que viene de lo alto, el que la puede discernir y el que puede agradecer por la preciosa cruz que Cristo padeció para hacernos libres y para darnos una vida totalmente de victoria y llena de su presencia. A través de la cruz tenemos la victoria. Pero ellos tenían que conseguir gente espiritual. Y dice que, bueno, buscaron y encontraron a Esteban, varón lleno del Espíritu Santo, a Felipe, ya conmigo a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas, a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Diga conmigo, orando les impusieron las manos. Yo pensé que el Espíritu Santo se recibía así nomás. No. Hay algo que se traspasa a través de la imposición de las manos. Hay mucha gente que no comprende eso, pero es así y es bíblico. Ellos los seleccionaron, los hicieron pasar adelante de la multitud. Se supone que tenían al Espíritu Santo, pero tenían que traspasarle algo mucho más poderoso, mucho más ungido. Y los apóstoles mismos oraron por ellos, les impusieron las manos, entonces recibieron la plenitud del Espíritu. Diga conmigo, la plenitud del Espíritu. Y crecía la palabra, como me gusta esto, del Señor. Y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente. Diga conmigo, multiplicación, crecimiento, abundancia. Diga conmigo de nuevo, multiplicación. Yo declaro que viene para este lugar multiplicación, crecimiento, sobreabundancia, prosperidad, sanidades, milagros, prodigios por la poderosa mano de Dios moviéndose en este lugar. Den un aplauso al Señor. ¿Usted lo declaró? ¿Usted lo declaró? Grandemente se multiplicaban, grandemente crecían, pero cada uno ocupaba su lugar, cada uno tenía una tarea. Ahora, vamos a Hechos, capítulo 8. Verso 4. Vamos a Hechos 1 y ya lo leo y seguimos. Pero dice el 1, y Saulo consentía en la muerte de la iglesia, en su muerte. Saulo, que luego fue el apóstol Pablo, la tarea que él hacía era perseguir a la iglesia y los quería matar. Después Dios lo tocó y se convirtió y es el famoso el apóstol Pablo. Pero antes era Saulo de Tarso y perseguía a la iglesia y los quería matar porque era tremendo. Tremendo. Dice, Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución
Vaya conmigo, gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Y todos fueron esparcidos. Estaban todos contentos, la iglesia estaba creciendo, se estaba multiplicando, estaban felices, los apóstoles oraban, los diáconos ponían las mesas, todos contentos, pero de repente vino una gran persecución. A veces las persecuciones son permitidas por Dios para que la iglesia haga lo que tiene que hacer. A veces Dios permite y hasta envía, porque es necesario que los que estamos contenidos en cuatro paredes, bendecidos, a salvo, salgamos de este lugar para hacer la tarea que Dios nos ha encomendado, que es predicar su palabra. ¡Wow! Vino una gran persecución porque la iglesia estaba muy tranquila y muy asentada en su lugar. Yo lo creo así. Y todos fueron esparcidos. Imagínense, toda la iglesia que estaba allí, de repente vino la persecución y todos salieron disparando. Todos huyeron, cada uno en diferente dirección geográfica. Y cada uno con la presencia del Espíritu en su corazón. Cada uno con el mensaje de Dios, donde iba, lleno de temor, pero también con la presencia del Espíritu. Ese temor provocado en cierta forma por la persecución, pero ahora también esa provocación celestial fue la que envió definitivamente a la iglesia de Jesucristo a hacer la tarea para la cual el Señor la había llamado, que era compartir el mensaje. Ahora, yo prefiero compartirlo en un tiempo de tranquilidad y de paz, donde sé que Dios me está enviando, y no hacerlo por obligación. Me apasiona hacerlo en la calle. Me gusta hacerlo en la calle. Pero una cosa es hacerlo porque amo a Dios y porque siento pasión por las almas, pasión por los perdidos. Y otra cosa es hacerlo por obligación. Ahora, dice que vino una persecución y todos fueron esparcidos. Ahí sí que no tenían camino ni puerta donde esconderse. No había camino, no había puerta para disparar, no encontraban. Desesperados salieron todos huyendo. Y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. A los apóstoles nos tocaron. Hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban, hicieron gran llanto sobre él. Hubo el primer mártir y Saulo asolaba a la iglesia y entrando casa por casa, arrastraba hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Pero, wow, los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. ¡Wow! Esa es la clave. Ahí está la llave. Ese es el gran misterio revelado. ¿Por qué fueron esparcidos? Para que fueran a predicar el evangelio. Como fueron esparcidos, como fueron perseguidos, entonces salieron por... ¿Sí? Anunciando el evangelio. Ya conmigo, por todas partes. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, descendía conmigo, descendiendo. A veces hay que bajar un cambio. A veces hay que bajarse un poquito de los púlpitos donde nos paramos, de los lugares altos donde nos creemos gran cosa. A veces es necesario descender para ir al lugar donde está la necesidad. Ir al barrio, ir al sitio donde está la necesidad de la gente. Dígale que a veces es necesario descender. Porque la necesidad muchas veces no está dentro de la iglesia, la necesidad está afuera. Por eso tenemos que compartir, y gracias a Dios por aquellos que están invitando, amigos, gente que tal vez esté pasando, ¿por qué no?, por problemas difíciles, invitarlos para que vengan a buscar de Dios, pero esa tarea se hace, qué tremendo, se puede hacer uno a uno, diga conmigo, uno a uno. Si cada uno de nosotros trajera uno el domingo que viene, ¿qué sería esto? Ya no cabría aquí y tendríamos ya que estar comenzando a planificar la expansión para atrás. Pero va a llegar el momento que atrás no va a dar tampoco.
Entonces vamos a tener que comenzar a pensar de que este lugar se va a quedar solamente para enseñanza de los líderes y vamos a estar tomando una vez más lugares amplios, grandes, gimnasios y estadios. Pero tiene que haber un crecimiento. Y el crecimiento no va a venir si la iglesia no se activa en el poder del Espíritu Santo. La iglesia tiene que ser activada en el poder del Espíritu. Iban por todas partes anunciando el Evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. ¿Qué hacía Felipe? Les predicaba del Nuevo Testamento. Les predicaba a Cristo, les predicaba del tiempo nuevo. No les predicaba del antiguo. Muchas veces nos ponemos a predicar, nos ponemos a hablar de lo que Dios ha hecho en nosotros y nos quedamos en el Antiguo Testamento. ¿Cuál es el Antiguo Testamento? Para mí es la antigua vida que llevábamos antes de conocer a Dios. Escuche, para mí ese es el Antiguo Testamento personal, su antigua vida. Hablamos mucho de lo que padecíamos antes de conocer a Cristo, pero no hablamos absolutamente nada ni compartimos todas las cosas gloriosas y maravillosas que Dios ha hecho después que le conocimos. Tenemos que predicar lo nuevo de Dios. ¿Qué es lo que Dios hizo en este día en tu vida? ¿Qué es lo que Dios hizo ayer o la semana pasada? Dios está haciendo cosas tremendas en tu vida. Te está dando vida, te está dando alimento, te está alentando, te está fortaleciendo, te está sanando, te está liberando. Dios está haciendo algo hoy. Lo que hizo hace 20 años atrás, bueno, está muy bien, pero eso es lo antiguo. Dios está haciendo algo nuevo. Dios está vivo. Dios es hoy. Mira conmigo, mi Dios es el hoy, no es el ayer. Hoy. Hoy Dios tiene grandes cosas para ti. Ahora, él predicaba lo nuevo. Mi amado, comparte tu fe. No lo hagas nunca basado solamente en tu pasado. Hazlo basado en el presente y también, ¿por qué no?, vislumbrando lo que va a ser el futuro de la mano de Dios. Un futuro de victoria y lleno de su presencia. ¿Cuántos dicen amén? Dios, diga conmigo, Dios ha hecho y hará grandes cosas conmigo y con mi familia. Yo tengo mucho para compartir y no permaneceré callado, sino que lo voy a compartir. Amén. Den un aplauso al Señor. Escuche, dice que la gente unánime, grandes multitudes, la gente unánime. ¿Qué es unánime? Un alma, al unísono. Con unánime quiere decir que tenían una sola alma, un solo pensamiento, un solo sentir, comprendían las cosas. La gente unánime, por multitudes, escuchaban atentamente. ¿Qué tenía para decir este hombre? Tenía palabra de Dios. Tengo palabra de Dios para tu vida. Quiero decirte lo que Dios hará en tu vida a partir de hoy. Pero el que tiene intención y necesidad de saber qué es lo que Dios hará, estará atento, y el que no, estará distraído. Yo quiero saber qué es lo que Dios tiene para mí hoy. Dice que estaban atentos. Me ha sucedido muchas veces cuando voy a lugares difíciles. He estado en lugares muy difíciles, parado sobre plataformas o en las casas, en los hogares. Y yo me he sorprendido muchas veces cuando llego a un lugar y toda la gente está esperando. Yo digo, wow, si en la iglesia estuvieran así, si en la iglesia estuvieran con ese hambre, con esa necesidad. Wow, he visto gente hambrienta, gente quebrantada, gente llorando, necesitando una palabra de fe, una palabra de aliento, con hambre de Dios. Qué fácil es predicar allí. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo fluye con poder. La gente tiene necesidad, tiene hambre. Necesito esa palabra, necesito ese toque de Dios. Bueno, el Señor está hoy aquí. Si tú lo necesitas, lo recibes. Lo recibes. Dice que estaban unánime, que estaban en multitudes. La gente se escuchaban atentamente unánime las cosas que decían Felipe, las cosas que le predicaba. Wow. Y oyendo y viendo las señales que hacía. Había señales, había prodigios, había maravillas, había milagros. Gente liberada de espíritus inmundos, endemoniados. Wow.
eran libres. Y gente enferma, como sucede en este lugar y ha sucedido, era sanada. ¡Wow! Desde la presencia del Espíritu Santo en cada uno de aquellos que habían creído, pero que no eran llenos totalmente. ¡Wow! Porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos el Espíritu Santo, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. 17. Entonces, diga conmigo, entonces, atención, la forma de traspasar el Espíritu Santo es a través de la imposición de las manos. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. ¿Dice eso tu Biblia? Dice eso la mía. Cuando vio Simón, el sinvergüenza, el bandido, el brujo, cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles, diga conmigo, de los apóstoles, se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero. Los muchachos, tengo una platita por acá, ustedes me traspasan eso, oren por mí, vengan. Oren por mí y yo tengo plata y les doy unos pesos. Aquí está la clave, quiso comprar la unción. Dígale que la unción no se vende. Dios no está en venta. Estás muy equivocado si pensás eso. La presencia de Dios no se vende. Cuando este vio que Felipe le había robado a toda la gente, dijo, me quedo sin gente, mejor me pongo con ellos. Y se unió a ellos para ver si podía de alguna manera que la gente vuelva conmigo. Y cuando vio cómo era, dijo, es por la unción del Espíritu. ¿Y por qué Felipe no me la dio? Pero estos la tienen. Ahora, Felipe, vos quédate acá, me junto con estos. Y ahí iba para un lado y para el otro. Pero la presencia es de Dios. Se los quiso comprar para que se le traspasaran la unción. Quiso comprar la unción. Diciendo, 19, dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba al Espíritu Santo. Dame esta unción, así cuando yo ore, yo les traspaso, entonces se vienen conmigo. Ahí tengo el negocio de nuevo. Diga que esto se lo hago sin vergüenza. No se lo diga porque voy a pensar que le está diciendo a usted sin vergüenza. Dígale que esto soy yo, no soy sin vergüenza. No. Dígale que está a su lado, yo estoy aquí por la presencia de Dios, no por la plata. Cuando alguien llegó en cierta ocasión a este lugar, yo le dije, mirá, sos preciosa persona, pero no vas a ser tratado de forma distinta a todos los demás. Aquí lo que amamos es la presencia de Dios. No lo que tengas ni lo que dejes de tener. No me interesa. Me interesas vos, me interesa tu alma, tu vida espiritual. Como pastor es lo único que me interesa. No te dejes engañar. Ten mucho cuidado. Muchas veces hay gente que llega con dinero por ahí. Y, venga, pase por aquí, siéntese acá. Córrete. Siéntese usted, venga. Por favor. Quiso comprarlos. Entonces Pedro le dijo, dígale que solo con Pedro no se jugaba. Era duro Pedro. ¡Wow! Pedrito era bravo. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo. Escuche, Pedro ya venía de matar a 2 personas prácticamente. Dígale que Pedro venía de matar a 2. No lo busque ahora, pero en Hechos capítulo 5, Pedro mató a 2. Por mentirle al Espíritu Santo y decir que la casa que habían vendido se la iban a dar toda en ofrenda a la iglesia. Y se habían hecho querer pasar por grandes y poderosos y empresarios. Y les mintió el Espíritu Santo. Un matrimonio fue. Y murió Ananías, que no tiene nada que ver con el que le impuso mano, obviamente, a Pablo.
Y cuando sacaban a Ananías muerto por haberle mentido al Espíritu Santo, dígale que se lo estaba muerto, estaba frito. Ese estaba muerto, frío. Llegó la mujer. Y dice la mujer, ¿qué pasó acá? Dice, por donde sacaron a tu esposo, ahora te van a sacar a vos. Dice que cayó para atrás y quedó muerta. Dígale que se lo con Dios no se juega. Pedro era bravo, pero era de Dios. Con los siervos de Dios no se juega. Con los sacerdotes no se juega. Tu dinero perezca contigo. Morite vos y tu plata, le dijo. Vamos a traerlo al día de hoy. Le dijo, morite vos y tu plata. Yo no la necesito. ¿Vos qué te pensás que lo que yo tengo es para comprar? Lo de Dios, dígale que lo que Dios me ha dado no está en venta. No se compra. No se vende. No tiene precio. Lo que tú tienes no tiene precio. Jamás, jamás lo vendas. Jamás. Ni andes cobrando por ahí. Lo que Dios te ha dado no tiene precio. Tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tú parte ni suerte en este asunto. No tienes tú nada que ver con lo que yo tengo. Porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete, pues, de esta tu maldad y ruega a Dios. Yo no voy a orar por vos, le dijo. Ni te voy a orar. Orás vos por vos. Ruega a Dios. Si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Porque maldición tras maldición. Porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Miren para qué quería el Espíritu Santo el otro y en qué quedó. La pregunta es, ¿para qué lo quieres tú? ¿Para qué lo quieres? Con Dios no se juega. ¿Para qué quieres el poder de Dios? Porque si lo queremos pensando que nos vamos a hacer famosos, que vamos a salir en Facebook, orando por la gente, y que la gente se va a caer, de esa manera, vamos a estar mal, Estás muy equivocado. Con Dios no se juega. No se usa el santo nombre de Dios en vano. ¿Cuántos entienden eso? En hiel de amargura, veo que estás en amargura, veo que estás mal, que tu corazón está mal. Yo te recomiendo que trates de orar. Ni voy a orar por vos, estás muy mal. ¿Por qué Pedro no lo perdonó? Porque Pedro tenía que ser bueno porque era el apóstol. ¿Por qué no lo perdonó? ¿Por qué no le dijo, yo te perdono, Pedro, dale para adelante? ¿Por qué no se lo dijo? Pregúntele al que está a su lado, ¿por qué no lo perdonó Pedro? Respondiendo entonces Simón dijo, rogad vosotros por mí al Señor. Ora por mí, le dijo. Todo lo que has dicho que no se cumple, orad por mí, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Entonces, yo dije, bueno, ahora viene la oración y Pedro ora y lo perdona. Y me robaron versículos en la Biblia. ¿Qué pasó acá? Porque no está la oración de Pedro. No lo perdonó. ¿Qué pasó? A ver, el 25. Y ellos, habiendo testificado y hablando la palabra de Dios, se fueron.
¿Dónde está la oración de Pedro perdonándolo, diciendo, ay, pobrecito Simón, dale que yo te oro y te bendigo? No, lo que yo declaré no va a suceder. ¿Por qué no lo hizo? Con Dios no se juega. Dios es bueno, lo he dicho muchas veces, pero Dios es justo y le da a cada uno lo que le tiene que dar. Con Dios no se juega. Se fueron, volvieron a Jerusalén, luego de haber provocado el desborde del río en las multitudes. ¿Cuántos dicen amén? Esto yo te lo leí, es la palabra de Dios. Vamos a orar ahora para que reciban la plenitud del Espíritu Santo. Vamos a orar con la pastora y les vamos a traspasar y le vamos a imponer manos, como dice la Biblia, como sacerdotes que somos. Pero ten mucho cuidado con la presencia de Dios, porque es muy fácil perder la dirección y ser engañados. Hay muchos engañadores, hay muchos bandidos, hay muchos que se dejan encandilar, que ven la luz y cuando te hable de esto te vas a acordar siempre del auto en la carretera. Por favor, cuando veas una luz de este tipo, huye y cuida la presencia del Espíritu Santo. Dígale que la presencia del Espíritu hay que cuidarla. El apóstol Pablo le dijo a Timoteo, ¿qué le dijo, pastora? Aviva el fuego del don de Dios que está en ti, que te fue impuesto por la imposición de las manos del presbiterio. ¿Más palabra? Imposible, es palabra. El pastor Timoteo había recibido la unción del Espíritu a través de la imposición de las manos del presbiterio. Pero el apóstol Pablo le dijo, cuida el don que hay en ti. No le dijo, vení Timo, vamos a orar, yo te voy a reafirmar. No le dijo eso. Le dijo, cuida vos la presencia que está en ti. Si tú tienes la presencia de Dios, la tienes que cuidar. Me enloquezco cuando vienen y dicen, estoy frío, no siento la presencia de Dios no me toca. Aviva el fuego del don de Dios, te lo digo despacito, textualmente, aviva el fuego del don de Dios que está en ti, que te fue impuesto por la imposición de las manos del presbiterio. Avívalo. Tú tienes el Espíritu. Si tú no lo estás sintiendo es porque tú no estás buscando la presencia de Dios. Tienes un montón de excusas, pero no estás buscando a Dios. Lo que se te fue impuesto, se te fue impuesto. Avívalo. Cuida la presencia de Dios. No la vendas. No la trafiques. Si hoy o mañana te invitan para ir acá o allá a predicar, doy gracias a Dios porque el día miércoles Dios me ha dado la posibilidad de estar viajando a Colombia. Miércoles me voy para... No, espere. Estoy compartiendo un testimonio nada más. Dios me ha dado ese privilegio. Y voy a estar allí en Colombia, en un estadio, predicando. Y esto no lo hago por plata. Lo hago porque Dios es bueno. Y así como hemos estado en la campaña, allí debajo del viaducto, y había poquitísima gente y estaba con mis músicos allí. Así estuvimos en la noche del viernes en Las Piedras y había, 25 personas y todos los músicos fuimos allí, estuvimos ministrando con todo el grupo de música. Lo que Dios nos ha dado no tiene precio. Y lo que hemos recibido de Dios lo damos. No cobramos nafta, no cobramos boleto. Nosotros con la pastora tratamos de apoyar a nuestros músicos porque cuando vamos no le pedimos a los pastores que nos den nada. Porque para mí es un privilegio servir a Dios. Un privilegio muy grande y muy alto. Muy grande y muy alto. Y así como estamos donde hay 10 o 15, no me importa, porque si hay 10 o 15 o hay un estadio como nos está esperando en Colombia, es lo mismo y siempre se los he dicho.
Y Dios es claro y dice, el que me es fiel en lo poco, lo pondré en lo mucho. Así que no es por cantidad, es porque Dios es Dios. Un privilegio que Dios nos da es predicar su palabra. No vendas lo que se te ha dado, lo que se te ha impuesto, lo que Dios te ha entregado. No está en venta, no tiene precio. No tiene precio. El otro día predicaba de Eliseo y Naamán. Y Naamán le llevó oro, le llevó plata, le llevó vestidos, le llevó trajes. Y Eliseo le dijo, no. Kilos de oro le llevó, kilos de plata le llevó. Y Eliseo le dijo, no, ve y lávate en el Jordán 7 veces y serás sano. Y no le quiso recibir nada ahí. Y había otro sinvergüenza, Giezi, que salió corriendo a robar, a quedarse con lo que era del profeta. ¿Y saben cómo quedó? Leproso, por querer tocar lo que no le correspondía. Si yo predico esto y no lo aprendo y lo aplico para mí, mal me va a ir. Ahora, hay muchos que lo predican y no lo aplican. Lo que Dios te ha dado no está en venta. Lo que a Dios te ha dado no se trafica. Lo que a Dios te ha dado no tiene precio. Lo que Dios te ha dado es para darle a los que necesiten la presencia de Dios. Y si alguien necesita santidad, bueno, eso sí, paga el precio. Porque la santidad no te la traspaso. Pero para estar lleno del Espíritu, eso también tiene un precio. Vivir en santidad. Ser recto delante de Dios. Tener miedo a Dios. Huir de las pasiones juveniles, como le dice el apóstol Pablo a Timoteo. Huye. Cuando veas algo, huye, raja, deja el surco, no te quedes. Si hay gente que te está queriendo llevar por mal camino, raja. Soy uruguayo, hablo así. No soy argentino ni estadounidense. Cuando veas que hay alguien que te quiere envolver, raja, huí. Escapa del lazo del cazador. Te salió a cazar el diablo. Y anda con un lazo. Cuando vos lo veas venir volando, rajá. Cuando vos veas, mujer, cuando veas a algún varón que se está queriendo acercar con mala intención, huye. No provoques mandando mensajitos. Me estoy desvirtuando ya. Esto no es parte de la palabra que venía predicando. Varón. Pero es parte de la llenura del Espíritu Santo, es el precio. Es el precio. ¿Qué precio tiene mantener el Espíritu Santo? El precio de la santidad. Y es caro. Pastor, porque yo tomo uno y tomo otro. No pasa nada. Cuando veas que el segundo vaso se va para adentro y empezás a ver un poquito, rajá. Y te digo más, si podés evitar tomar, no tomes. El que maneja, no tome. El que maneja vidas de hijos, no tome. El que maneja una iglesia o un liderazgo, no tome. Tome consejo, pero no tome vino. Es el precio, la santidad. Porque sin santidad nadie verá a Dios. Tiene un precio, pero es una delicia servir a Cristo. Es una delicia. Es un manjar. Una vivencia que es inexplicable, que tiene otro nivel, muy alto. Wow, la presencia de Dios. Póngase de pie. Huye, huye cuando tú veas algo. Que me alcancen, diga usted, y corra. Pero busque a Dios en santidad. Dios es fiel. Dios es fiel. Si hay alguien que te está mirando con ojitos de deseo, huye. Huye. Si hay algo que tú ves que no, huye. No. Lo que Dios me ha dado no está en venta. Lo que Dios me ha dado es tan grande y tan maravilloso que yo no lo voy a menospreciar ni lo voy a estropear. ¿Cuántos quieren la plenitud del Espíritu Santo? Pasen adelante rápidamente.